Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Esta es nuestra última videoconferencia. Qué bueno poder saludarlos hoy día. Y bueno, el día de hoy, como les había adelantado en la anterior sesión, vamos a revisar la prueba final. Ya he habilitado la sesión número 12 en la plataforma. Y bueno, estamos igual grabando la clase para todas aquellas personas que no hayan podido asistir. ¿Sí? Vamos a mostrarles un poquito la plataforma. Y como pueden ver, en la plataforma tenemos la sesión número 12 y en la sesión número 12 tenemos evaluación final y en la evaluación final es el caso terrestris. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar primero el caso y luego vamos a revisar las condiciones, los días, hasta cuándo tenemos para entregar el caso y vamos a ver todas esas cuestiones. ¿Sí? Bien, entonces le hacemos clic al caso y directamente nos vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Este es un caso, por si acaso, de Harvard, no es un caso mío, este es un caso que lo he adecuado nada más a nuestras necesidades y es un caso muy bonito. Es un caso que, si bien tiene ya algunos años, como buen clásico que es este caso, cubre varias cosas y nos permite un análisis bien completo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto. Ya, terrestris. Nos dice, nuestro caso tiene lugar en el Brasil, ya hace algunos años. El Brasil de aquel entonces tenía un gobierno estable y se había experimentado un auge económico de 5 años, seguido de tasas de crecimiento superiores al 6% anual y con vistas a continuar. La inversión en infraestructura viaria era notable y el país tenía algo más de 100 millones de habitantes con mucha movilidad, tanto económica como geográfica. Entonces, este párrafo nos sirve un poco para contextualizar dónde nos estamos moviendo. Sí, no tanto la época, o sea, sí importa un poco la época, pero lo que nos importa es de que tenemos índices bastante grandes de crecimiento y también nos da un dato de que se están generando a nivel gubernamental muchas políticas que van a ayudar a lo que es el transporte mediante la creación de vías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parece que Brasil económicamente parece que está bien. Habrá que ver algunos otros indicadores macroeconómicos, porque usualmente cuando tienes un crecimiento notable como el que estamos viendo, también vamos a tener inflación notable o quizás tasas de desempleo también grandes, ¿no es cierto? Vamos a ver, el segundo párrafo nos dice, la inflación de aquellos años fue relativamente baja, rondando el 15%. ¿Se imaginan? Bajo 15% para esos años. O sea, es una tasa elevada respecto al crecimiento, ¿no es cierto? Eh, durante los últimos años que describe el caso, incluso la moneda llegó a revalorizarse contra el dólar durante algunos meses, 2 años atrás. Entonces, parece que no tenemos problemas a nivel cambiario, más bien tenemos una moneda bastante fuerte. Eso quiere decir que seguramente el país está exportando mucho respecto a cuánto está importando. Entonces, tenemos un pleno crecimiento, ¿no? Tenemos una inflación supuestamente controlada. Acuérdense que en años atrás, en décadas atrás, 15% no era nada. Bolivia ha llegado a 2.5 millones por ciento de inflación durante la UDP, ¿cierto? Donde nuestros abuelos, nuestros papás, que si a mí mis papás me contaban, ¿no? Que iban a cobrar su sueldo en carretilla y tenían que ir a comprar lo que podían. Bien, nos dice, las distancias eran largas y en los autocares se viajaban 12, 24 o hasta 48 horas. Autocares significa buses, flotas, ¿sí? En desplazamientos del norte a sur y viceversa, los viajeros eran mayormente emigrantes de idas y venidas entre su tierra natal y su residencia de trabajo, típicamente Sao Paulo. Y los estudiantes y jóvenes que viajaban a visitar a familiares y rincones folclóricos del país. En Brasil, de aquel entonces, el tren no era un medio significativo de transporte de pasajeros que veían en el vehículo y el avión su presente y su futuro. Entonces, parece que nos van a hablar de medios de transporte, parece que nos están dando un contexto de la industria de transporte, donde nos dice que no tenemos infraestructura ferroviaria todavía, tenemos autos y tenemos aviones y parece que esta es la predominante y estamos bajo un contexto de crecimiento a nivel país y de inversión a nivel país, ¿no es cierto?
Entonces, seguramente si vamos a hablar de una empresa que se dedica al transporte, este es un contexto bueno, ¿no? Es un contexto prometedor, digamos. Vamos a ver la primera parte. El miércoles 9 de abril por la tarde, Luis Autore, director de la sucursal de Interlease S.A., una subsidiaria de Interleasing International, miraba por la ventana de su oficina desde el piso 21. ¿Todo el mundo sabe qué es leasing? ¿Sí? Leasing, bueno, el leasing es alquiler, ¿no es cierto? Son empresas que se dedican al alquiler de cosas. Entonces, usualmente estas empresas son empresas financieras, donde tú vas y le dices, ¿sabes qué? No tengo el suficiente dinero, tú cómpramelo tal cosa y yo te voy a alquilar durante tal tiempo. Y al final te lo puedo comprar. Entonces, en leasing vamos a tener tres tipos de leasing. Leasing operativo, que es el leasing que conocemos, ¿no? Alguien se alquila un boliche, pone ahí su cervecería y listo, ¿no? Leasing financiero es con opción a compra, te alquilo, pero al final te puedo comprar. Y es de lo que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Es una empresa financiera que se dedica a financiar proyectos, los compra y los alquila a empresas. Nos dice que está en el piso 21, mirando la demolición de un edificio de los años 20 que se efectuaba ladrillo a ladrillo. El panorama del centro del Río, medio construido, medio de ruido debido a la planificación urbana y a las obras del metro, ocupaba toda su atención, como le había ocurrido tantas veces en las últimas semanas. Bien, en la oficina estaba todo tranquilo y había superado ampliamente sus objetivos de presupuesto. Su personal mejoraba, era más competente que nunca y todo estaba bajo control y había llegado el momento de relajarse y de disfrutar el resultado de sus esfuerzos y esperar un nuevo nombramiento que se preveía venir en los próximos meses. ¿Sí? Entonces, es una empresa financiera que parece que está todo bien. Señor Autore, le interrumpió su secretaria, el señor Fernando Nadal quiere verlo. ¿Quién? ¿Qué quiere? Dice que es de Terrestris, Transportes Interestatales, una empresa interestatal de autocares de Tres Irmãos. Su nombre le ha sido dado por Arriendabienes. Como el señor Nadal estaba esperando justo detrás de la puerta, consintió en recibirlo, pero primero llamó a Flavio Bujol Vieira, un ejecutivo de leasing con experiencia. Autore nunca había oído hablar de Terrestris. Flavio recordaba haber visto algún autobús con ese nombre, pero nada más. Los dos se quedaron muy sorprendidos por este contacto tan directo y también por la referencia de Arriendabienes, o sea, ¿qué hace tu competencia refiriéndote, digamos? ¿No? Arriendabienes era una compañía de leasing de la competencia con poco capital, vinculado ambiguamente con intereses bancarios extranjeros. Eran buenos vendedores y generalmente trabajaban con clientes de tipo medio. Autore nunca los había considerado gran cosa y había evitado tener una relación con ellos. Pero pese a eso, ellos me han recomendado. Escépticos en cuanto al resultado de la entrevista, los dos recibieron al señor Nadal. Después de saludarse, el señor Nadal explicó el objeto de su visita. Me gustaría arrendar 30 autocares de largo trayecto Mercedes-Benz. ¿Pueden hacerlo? Directo el tipo, ¿no? Autore quedó sorprendido, bastante directo. Pensó, pocos clientes pedían un financiamiento de leasing antes de investigar la naturaleza del leasing. Autore estaba intrigado y pregunta, ¿cuánto costarán? Y dice, alrededor de 11 millones de reales. La curiosidad de Autore aumentó, casi $1,500,000 por una nueva operación que era una proposición muy interesante como para descartarla y seguramente si estábamos por sobre el presupuesto y estamos esperando un ascenso del Autore, perdón, ¿cómo se llamaba nuestro amigo? Sí, Autore. Seguramente una operación de 1.5 millones de dólares en esa época, obviamente iba a asegurar ese ascenso, ¿no? Y Nadal dice, pero hay una condición. Yo necesito la financiación antes del 1 de mayo. Ojo, ¿cuándo estamos? Estamos en un 9 de abril, ¿no? Estamos dando 20 días, Añat, para hacer esto. Que es cuando inauguro una nueva línea y 20 de los autocares tienen que estar dispuestos para esa fecha. El incentivo era bueno, la cantidad interesante, pero la posibilidad del negocio era aún lejana. Autore no quería parecer demasiado interesado, pese a que seguramente estaba entusiasmado con la alternativa. Y le pregunta, ¿tienen los autocares pedidos? ¿Por qué? Porque usualmente en el leasing
tú primero gestionas el financiamiento y luego nos contactamos con el fabricante para que empiece a fabricar. Entonces le dice, o sea, ¿cómo mi fabricante me va a fabricar 30 flotas en 20 días? ¿No? O sea, ni por si acaso. Entonces le dice, ¿tienen los autocares pedidos? Él sabía muy bien que la poca disponibilidad de autocares Mercedes-Benz había retrasado muchos negocios durante el pasado año. El Nadal le dice, están listos para la entrega. El concesionario está esperando solamente el nombre de la empresa de leasing para facturar los autocares. Entonces, todo esto ya está cocinado. Ya han hablado con el proveedor y han hablado con todos. Nos dice, solo necesitan una manito de pintura y esto se puede hacer en unos días, que así se ha acordado. ¿Usted me quiere decir que están listos para recibir los vehículos y que aún no ha arreglado una financiación? Le pregunto. O sea, has pedido, te lo han hecho y no tienes plata, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo vas a pagar eso? ¿No? O sea, me suena que eres un papaco. Básicamente le están diciendo al pobre Nadal. Y Nadal le responde, ¿sabes qué? Ya teníamos financiamiento, lo iba a hacer a riendabienes. Ellos habían aprobado la operación, pero hoy nos dijeron que no tenían fondos y que era poco probable que los consiguiesen. Nadal explicó que la gente de Mercedes había sugerido que se hiciese un leasing y lo había referido a riendabienes. Todo había salido estupendamente hasta ese día. Entonces, cuando le dieron la mala noticia, le habían facilitado varios nombres de otras compañías de leasing. Tenía muy pocas alternativas y sabía que su compañía no podía dirigirse a un banco en Tres Irmãos con un pedido tan grande en una fecha tan tardía. ¿Sí? Entonces, parece que no es cuento, Arriendabienes no podía, pucha, para salvarlo al cliente lo ha referido al competidor, ¿no es cierto? Bien, entonces mientras escuchaba, aumentaba la simpatía de Autore por la causa y por la persona de Nadal. Nadal parecía sincero, poco pretencioso. Una propuesta de este tipo era propia de un hombre de negocios agresivo y oportunista, pero Nadal parecía todo lo contrario. Vestía sencillamente y hablaba despacio y en voz baja. Al requerimiento de ellos, Nadal les informó sobre Terrestris. La sede de la empresa estaba situada en las afueras de Tres Irmãos, a unos 180 kilómetros de Río de Janeiro, y estaba dirigida por Fernando Nadal y por dos hermanos, los cuales habían trabajado en la empresa desde su fundación hace 30 años. Entonces, no es una empresa nuevita, ya tiene una trayectoria, ¿no es cierto? La empresa administraba una serie de líneas de autocares interestatales de varios recorridos. Él sugirió que en vez de hablar de la empresa, que Autore y Vieira la visitaran para formarse una opinión propia. Por supuesto, queremos visitar sus instalaciones, señor Nadal, pero primero necesitamos alguna información básica, como sus estados financieros. O sea, te van a prestar plata, te van a alquilar los autocares, mínimamente tenemos que ver a quién le estamos prestando la plata, ¿no? Entonces, para eso necesitamos sus números. A lo que Nadal dice, por supuesto, ¿qué desearían? Necesitamos una copia de los 3 últimos balances anuales y de la cuenta de pérdidas y ganancias, o sea, del estado de resultados, así como otra información básica de su compañía, nombre de los propietarios, directores y ejecutivos más importantes, su activo fijo y otros detalles. Flavio le dará un formulario. Muy bien, estaré en Tres Irmãos mañana y volveré aquí el viernes por la mañana. No creyendo que Nadal pudiera proporcionar la información tan rápidamente, Autore fijó, bueno, si usted me trae la información el viernes por la mañana, yo le daré prioridad en nuestro departamento de crédito y analizaremos sus informes y prepararemos un cuestionario y quizás podamos fijar una cita para la próxima semana. Hecho, dijo Nadal. ¿Podrían ustedes tener todo dentro del plazo? O sea, para antes del 1 de mayo. Autore y Vieira se miraron y responden, será un poco difícil, pero si no hay ninguna sorpresa, quizás podríamos preparar un pedido de crédito para dentro de 2 semanas. Esto nos dejaría muy poco tiempo para la preparación del contrato y el pago, pero parece que fuese posible. Pueden ustedes contar con mi colaboración, dijo Nadal. Podemos probar, pero no le prometo nada hasta que no empecemos a evaluar el crédito. Cuando Nadal se marchó, Autore y Vieira no comentaron mucho del asunto, tenían otras cosas que hacer, ¿no? Estaba todo en la cancha de Nadal porque tenía que presentar informes financieros. Si realmente vuelve el viernes, recién empezaremos a estudiar el asunto, dijo Autore, y si no, no creo que haya suficiente tiempo para cerrar la operación antes del 1 de mayo. El viernes por la mañana, Vieira entró a la oficina de Autore y le dijo, volvió. Nadal está aquí con toda la información que le pedimos. Quiere concretar una visita a su empresa. ¿Y ahora qué? Los dos estaban un poco desprevenidos, no creían que iba a volver.
Autore llamó al director del departamento de crédito para informarse de cómo andaba el trabajo. Después recibió a Nadal y le expresó su satisfacción por la rapidez con la que le había traído la información requerida. He pedido a nuestros analistas que le den prioridad a su asunto. Nadal estaba contento. ¿Cuándo podemos concretar su visita? Bueno, si el análisis de su empresa es satisfactorio, quizás Flavio puede ir el martes. Cuanto antes mejor. Venga temprano y quédese todo el tiempo que necesita. Nadal le indicó cómo llegar y le aconsejó a Flavio que programara unas 3 horas de camino. Los tres conversaron un poco más y Nadal insistió en que los dos visitaran Tres Hermanos, ya que pensaba que se podía juzgar mejor a su empresa si conocían sus instalaciones. Cuando Nadal se marchó, Vieira comentó, esto nos da muy poco tiempo y ni siquiera conocemos la empresa. Es verdad, pero significa que el presupuesto del mes se hará con un solo negocio. Quizás yo también vaya contigo a Tres Hermanos, es un paseo agradable, con buen tiempo y además Nadal parece un buen tipo. Se le pide a usted, como parte del equipo de Autore, que ordene, de acuerdo al formato de la empresa, la información proporcionada por Terrestris de las 3 gestiones. Entonces acá ya nos dan una idea. 1972, 73 y 74. Antiguo, ¿no es cierto? Y acá nos dan un montón de cuentas. ¿Ok? Otros activos, proveedores, intereses, previsiones, porción corriente, deuda a largo plazo, caja y bancos, capital, activo fijo, depreciación, otras deudas, otros ingresos, inventarios, deuda bancaria. Acá, por favor, les pido, esto es la reexpresión por corrección monetaria. ¿Sí? Esto es por tipo de cambio, digamos. Y esta va a ser una cuenta patrimonial, como te indica ahí. Prepagados, reservas legales, gastos administrativos, concesiones de corto plazo. Hablemos un poquito de estas concesiones. Se ubican en Bolivia. Si ustedes quieren, por ejemplo, explotar mineral de una mina, ustedes no pueden ir con su picota y meterle nomás, digamos, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que sacar ciertos permisos, ¿cierto? Y básicamente, ¿cómo se llaman las cuestiones de minas? Son concesiones mineras, ¿no es cierto? Entonces, las concesiones mineras te dan el derecho de explotación sobre algo. ¿Y eso qué quiere decir? Tú le tienes que pagar al Estado. Encuentres o no, tú le tienes que pagar al Estado por explotar cierto yacimiento. Entonces, pasa exactamente lo mismo en Brasil, pero este no es un yacimiento. Tú pagas al Estado una concesión por utilizar las rutas que no son tuyas. Entonces, si tú vas a poner, no sé, pues tu línea de flotas que va a ir de Oruro a Cochabamba, entonces tú tendrías que pagar cierto nivel por el uso de esto, ¿no? Entonces vamos a tener la concesión de corto plazo, que es la porción de la concesión que se va a vencer este año. Y tenemos la concesión de largo plazo. Seguramente no pago por un año, pago por la explotación de 5 años de esa carretera, ¿no es cierto? Entonces el primer año lo pongo en corto plazo, los otros 4 años lo voy a poner en largo plazo. Voy a tener otros activos, otras deudas a largo plazo, ¿sí? ¿Para qué se han utilizado estas deudas de largo plazo? Para pagar concesiones. Beneficios retenidos, estos son utilidades retenidas. Otros gastos, ventas, gastos directos, impuestos sobre la renta. Entonces, acá vemos que tenemos un montón de... Licenciado, una consulta. Después de... ¿Se puede bajar más abajo, por favor? Esta partecita, otros gastos, egresos negativos. Ahorita lo voy a aclarar. Ah, ya, gracias. Entonces, acá tenemos cuentas, no son demasiadas. Si se ubican, con esto ustedes tienen que construir un balance y un estado de resultados. ¿Sí? Tienen unas cuantas notas, pero no tienen todas las notas. Entonces, el balance y el estado de resultados tienen que cuadrar. ¿Sí? Y van a tener que construir eso para 1, 2, 3 años. Entonces, por eso la idea es de que no sea muy extenso el balance, sino la idea es de que ustedes vayan viendo esto, ¿ya? Tenemos algunas notitas, como les decía. Te dice, los cambios en activo fijo deben calcularse en función a los valores netos de depreciación. Entonces, seguramente los activos fijos son netos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Tienes que hacer el ajuste. ¿Sí? Segunda nota. Cuentas duplicadas hacen referencias a cuentas de
corto y largo plazo según el monto. Entonces, concesión, por ejemplo, corto y largo plazo. Obviamente, por el monto puedo saber cuál es cuál. ¿Sí? Otros activos, por ejemplo, ¿dónde están otros activos? Acá tengo otros activos y seguramente tengo otros activos acá arriba. También va a ser uno de corto plazo y uno de largo plazo. Seguramente este de acá arriba es corriente por el monto y el de abajo es no corriente, también por el monto. Perfecto. Y nos dice que las concesiones hacen referencia al derecho de uso de rutas por parte de la empresa. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá. La pregunta de Olivia nos decía, existen gastos, ¿no es cierto? Por ejemplo, gastos directos nos da una cifra, 5,043, pero tengo otros gastos y nos dice negativo 5,099. A la chucha, ¿cómo es eso? Un gasto negativo, ¿sí? Tiene que ir con menos. El menos con este menos lo va a convertir en más. Entonces, egresos negativos son ingresos, como nos está diciendo aquí. Entonces, otros gastos, si quieren, le cambian de nombre, le pueden poner otros ingresos y lo ponen como positivo y lo suman, digamos, da lo mismo. ¿Sí? Otras cositas que debemos saber. Esta cuenta, que es una cuenta patrimonial, es una cuenta que sale por la reexpresión, por el cambio de dólar. No es que todas las economías en estas épocas eran dolarizadas. Entonces, como el dólar subía y bajaba, si tú tienes dólares, tú podías ganar plata o perder plata según el tipo de cambio. Entonces, esta es una cuenta del patrimonio que sí es monetaria. Entonces, sí debe ser contemplada dentro del diferencial de cuentas, como el capital social, que sí la contamos, esta también la debemos contar. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos pide? Son 7 cositas que nos pide. ¿Sí? 1. Elabora un resumen del contexto nacional, las ventajas y desventajas del mismo para negocios emergentes, en específico en esta industria. ¿Cómo estamos en macroeconomía? ¿Será que estamos bien? Estamos intentando ver el bosque antes de ver el árbol, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que Brasil está en alto crecimiento, sin embargo, tiene una inflación no más considerable. Habíamos dicho que parece que están construyendo un montón de vías. Esto puede hacer que el precio de las concesiones baje, lo cual sería bueno, por ejemplo, para este tipo de empresas. Ustedes tienen que analizar el contexto, ¿sí? No tiene que ser un testamento, no estoy buscando 30 hojas de análisis, ni mucho menos. Sean precisos, ¿no? Con un par de párrafos en su análisis muy concreto, muy bien hecho, ¿sí? 2, elabore un análisis FODA para terrestres. Entonces, este análisis FODA tiene que identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero no solamente tiene que identificar esto, sino tiene que identificar cómo las fortalezas pueden ir a matar las amenazas o a solucionar las debilidades que yo tengo. O cómo las oportunidades se pueden aprovechar de nuevo para minimizar las debilidades y también las amenazas que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que ver, ok, estamos en esto, ¿cómo le hacemos? Para esto no necesito una identificación de 70 fortalezas, 140 oportunidades. Con 4 de cada uno y que ustedes hagan la relación es suficiente. ¿Para qué nos sirve esto? Muchas veces vemos en estrategia temas del FODA, pero nunca linkeamos el tema del FODA a los estados financieros. Entonces, en este caso, sí tenemos que ver dónde va a impactar, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo una fortaleza, por ejemplo, no sé, pues tengo acceso a financiamiento muy barato, ¿sí? Eso va a impactar en mis estados de resultados a nivel de intereses, lo que va a permitir una mayor rentabilidad, lo que va a permitir un posible crecimiento mucho mayor, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. La idea es ir un poquito identificando y viendo que estas cosas vayan cuadrando con los estados financieros. 3. Elabore el balance general de Terrestris adjuntando un análisis e interpretación del mismo. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo?
hagan el balance general cuadradito para esas 3 gestiones. Pero aparte, necesito un análisis vertical y un análisis horizontal y un análisis de ratios. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo ahí? Para el análisis vertical, todas las cuentas del balance se comparan con activo. ¿Sí? Para el análisis horizontal es un análisis evolutivo. Todas las cuentas se comparan con el año anterior, cómo han ido creciendo año tras año. Muchas personas hacen el análisis en comparación con un año base, que es seguramente el primer año, pero ahí se te distorsiona un poco, porque no te da el crecimiento de un solo año, sino si tienes, por ejemplo, aquí, que tienes 3 años, es el acumulado de 2 años, ¿no? Entonces es una vaina eso. Es preferible hacerlo siempre con respecto al año anterior. Y el análisis de ratios. En el análisis de ratios, solamente les voy a pedir que me saquen ratios de rentabilidad, ratios de liquidez, ratios de endeudamiento y ratios de actividad. 3 ratios de cada uno, nada más, para que me den una opinión. Como siempre, no me sirven los números. Me sirve qué quieren decir esos números. ¿Cómo ven ustedes la empresa? ¿Cierto? Y seguramente va a ser un viene y va entre este análisis y el FODA. Van a tener que volver a su FODA y decir, ay, no, esta fortaleza es mejor, pucha, había tenido esto, o pucha, me he dado cuenta que tengo esta debilidad por mi análisis de cuentas, digamos. ¿Sí? 4. Elabora el estado de resultados adjuntando un análisis e interpretación del mismo. De nuevo, un estado de resultados, donde en el análisis vertical yo voy a comparar todo contra ventas. Absolutamente todo. Entonces ahí voy a entender estructuralmente. ¿Sí? El análisis vertical, tanto en el balance como en el estado de resultados, yo les sugiero que lo presenten como tortas, como pies, donde tienen un redondo y todo lo muestran en porcentaje. Mientras que el análisis evolutivo les sugiero que lo presenten en gráfica de líneas, ¿no es cierto? Cómo ha ido creciendo algo, digamos. Y no me necesitan presentar todo. Con tal de que me presenten las cuentas más importantes, está todo bien. ¿Sí? 5. Elabore el flujo de caja de Terrestris adjuntando un análisis e interpretación del mismo. Entonces, ¿cuál es el análisis que estoy buscando? Y esto se ve también en el punto 6. Nos dice, realice un análisis a detalle de las cuentas generadoras. ¿De dónde me estoy financiando? ¿Operativamente me estoy financiando a través de financiamiento o me estoy financiando a través de la venta de mis activos? ¿Sí? Y consumidoras, ¿en qué estoy gastando? No estoy gastando demasiado en nuevas inversiones. Fíjense, 1.5 millones de dólares en nuevos autocares, o sea, debería estar pues respaldado con unas utilidades operativas bárbaras, ¿no? Si no, ese flujo va a estar mal. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Acuérdense, nosotros somos parte de Interlease. Estamos viendo de prestarle a estos señores 1.5 millones de dólares que me los van a pagar en alquileres. Entonces, ¿qué tendré que ver también? Tendré que ver su DSC, su índice de cobertura, el EBIT sobre intereses. ¿Realmente me podrán pagar? Y en este caso, veremos si tiene otras deudas, si vale la pena. ¿Dará el EBIT para pagar estas sus cuotas? ¿No? Y finalmente, ¿recomendaría usted, de acuerdo a sus análisis en los puntos anteriores, la realización del leasing de parte de Interlease o no? Entonces, ustedes tienen que evaluar, primero, el contexto del país. ¿Sí? Segundo, el contexto cualitativo de la empresa, que tiene que ir en una suerte de va y ven con el cuantitativo en el FODA. Tercero, hacen un análisis de la salud financiera de la empresa a través del balance, estados, resultados y flujo de caja. Y cuarto, emiten su opinión. ¿Le prestamos plata o no le prestamos plata? Le vamos a prestar plata si ustedes consideran que nos van a poder devolver con los intereses que nos tienen que devolver. Y eso es todo. ¿Sí? Preguntas, señores. Quizás quieran ver alguna de las cuentas, tal vez tengan alguna pregunta sobre alguna de las cuentas, revísenla. Yo con mucho gusto me quedo acá un rato a resolver cualquier duda respecto a nomenclatura. Como no tienen notas de estados financieros, es posible que tengan alguna dudita, ¿no?
Licenciado, ¿qué significa la cuenta prepagados? Se te escucha muy bajito. Dime, Janet. ¿Qué significa la cuenta prepagados? Prepagados es un activo, por ejemplo, seguros, ¿no es cierto? Son activos que los has pagado por adelantado. Por ejemplo, al principio del año tú pones un seguro o, por ejemplo, pones algún activo diferido que lo vas a consumir en el futuro, ¿no? Entonces, esos son activos. Las concesiones también vienen a ser activos, ¿no? Porque Por son supuesto. Los activos, recuerden, son bienes o derechos de la empresa. Entonces, si tú te has comprado eso, es un derecho. Tu derecho humano es. Para esas concesiones hay que calcular intereses, bueno, los impuestos que se paga o No, nada. no tienen que calcular nada, todo ya está listito para ponerlo. Ya. Ojo, impuestos, estamos asumiendo que es cero, ¿no es cierto? Ya sea por, no sé, pues, incentivo tributario, no ve que en el alto no pagan IVA, digamos, más o menos así. Ah, ya, no es porque necesariamente la utilidad sea negativa. No, 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 para nada. Otros ingresos de 36, 93, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? abajo de otras deudas a corto plazo. Aquí. Sí, Sí, esos son ingresos. O sea, van por debajo del EBIT como ingresos no operativos, ¿no? Ponte intereses de las cuentas bancarias que tienen. Lo pueden asumir como financiamiento. Ojo, en el flujo de caja tienen que hacer el cortito y el largo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solo haciendo el largo van a poder hacer el análisis de actividades generadoras y consumidoras de recursos. y en el estado de resultados, el pago de las deudas, Perdón, no te escucho, te escucho muy bajito. no puedo encontrar bueno, intereses sería, ¿no? El pago del crédito, le decía. Es que el pago del crédito lo vas a ver en el pasivo mismo, ¿no? O sea, la cuenta va reduciendo nada más si es que se está pagando o tal vez están prestando más plata y más bien se va incrementando. El pago del No, no, capital va a estar en el pasivo, ¿no? sí, no, decía intereses, ese es el pago de la deuda. No estaba encontrándolo. Ah, sí, está acá arriba. Esta Sí, sí, es solamente la porción de intereses que va al estado de resultados. exacto. Ujú. En este caso no hay reservas, ¿no? Acumuladas. No, en este caso están uniendo los beneficios retenidos, todo como reservas, utilidad de la gestión, te lo han resumido. Bien, de todas formas, si es que existiese alguna duda respecto a esto, por favor siéntanse en total libertad de escribirme por WhatsApp. Muchas veces estoy en clases o estoy haciendo algo, quizás me tarde un poquito, pero les voy a responder. ¿Ok? Entonces, quiero ver, antes de dejarlos ir, el tema de las condiciones de entrega de esto. Como les he dicho, ¿no? O sea, esto deberíamos agarrar y decirles a ustedes, abran sus computadoras, tenemos 2 horas, resuelvan. Entonces no es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque, pucha, puede haber sido un mal día, puede pasar que tu guagua no te ha dejado dormir anoche, puede, no sé, pues que le has dado un trancazo anoche terrible y estás de chaki, no sé, cualquier cosa puede pasar, ¿no ves? Entonces, la idea no es presionarnos tanto con el tiempo, sino realmente ver que se pueda hacer esto. Entonces, ustedes tienen que entregar la evaluación final acá.
donde dice evaluación final. ¿Sí? Y esta evaluación final les voy a dar todo el fin de semana, incluyendo el feriado. Entonces lo pueden presentar incluso un día después del feriado, que es el martes 3 de noviembre, hasta las 23 horas. Yo el 4 de noviembre ya lo voy a revisar, ¿sí? De cualquier forma, ¿sí? Tanto esta evaluación como absolutamente todo, la próxima semana nuevamente va a ser habilitado durante una semana más hasta el día sábado. ¿Ok? Entonces, recuerden, hasta el martes a las 23 horas no hay penalización. Su examen es sobre 100, todo tranquilo, todo bien. Si ustedes más o menos han estado siguiendo la clase, han hecho los ejercicios y demás, esto no les debería tomar más de hora y media. ¿Sí? Con un buen análisis, con todo. No necesito que entren al internet y me digan cómo estaba Brasil en 1972. O sea, utilicen los datos del caso, nada más. ¿Sí? No es un trabajo de investigación. Entonces, no deberíamos tardar más de hora y media. ¿Sí? Si estamos tardando más de hora y media, probablemente estamos haciendo algo mal. ¿Ya? Eso. Entonces, les he ampliado absolutamente todos los casos hasta, a ver, ¿dónde está esta cuestión? Por ejemplo, entrega de 3 casos finales, si ustedes lo ven, lo he ampliado anoche hasta el domingo 1 de noviembre. Entonces, todo está hasta el domingo 1 de noviembre. Algunas tareas hasta las 22 horas, algunas hasta las 23 horas, vayan revisando eso. Pero todos pueden presentar las tareas que les hayan faltado hasta mañana. ¿Sí? No importa si es una tarea que te ha faltado de la primera semana, no importa si es una tarea que te ha faltado de la segunda semana, lo puedes presentar sin ninguna penalización hasta mañana. Entonces, yo mañana voy a hacer la revisión de todo lo que me han presentado. Y si aún así no puedes presentar, tienen una semana más hasta el próximo sábado, pero ya con 70% de ponderación. Si es que les ha faltado algo, es mejor tener el 70% de algo que el 0% de algo. ¿Ve? Entonces, eso, señores. Ahora, estas fechitas yo las voy a cambiar el lunes recién, porque obviamente tengo que revisar quiénes han presentado. Entonces, eso. ¿Sí? Esto también aplica al examen. El examen lo tienen que entregar de nuevo el martes. Si no lo entregan el martes, no hay problema. Tienen hasta el sábado, pero por el 70%. ¿Sí? Esto es para incentivarlos a que hagamos las cosas a tiempo. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, señores, no les robo más de su sábado. Les he prometido que esta iba a ser una sesión corta. De todas formas, voy a subir este videíto, que es el instructivo, digamos, del examen. Se los voy a subir a plataforma y les voy a pasar esto por WhatsApp. Una consultita, obviamente Sí. tenemos que hacer el cálculo de la utilidad en el estado de resultados y subir al balance recién para cuadrar, ¿verdad? Seguramente. Pero No lo tienes que subir. El balance ya está con la utilidad ahí metida. No hay que en subir. beneficios retenidos asumimos que ya está entonces Sí, correcto. al de la gestión. Ah, ya. Correcto. Y es el subtotal que tiene todo, ¿no? ¿Sí? Bien, señores, ha sido un placer tener estas Una 6 pregunta, sesiones por con favor. ustedes. Dime, Henry. El archivo que tenemos que subir tiene que estar en formato Excel, ¿verdad? Para que usted pueda Sí, verificar pucha. Muchísimas gracias más bien por la pregunta, me estaba olvidando. Sí, por favor no me suban PDFs, no me suban Words, ¿no? Tiene que ser en Excel, o sea, hasta el análisis, la tecleada del análisis en un Excelcito. ¿Por qué? Porque el Excel me permite rastrear en qué se han equivocado, ¿no? O sea, si alguien quiere revisar posteriormente su examen, me permite ver y explicar, ok, esto no debió haber sido así, te has equivocado en este ajuste, digamos, ¿no ven? O lo has hecho todo perfecto, digamos. Pero el Excel me permite rastrear errores. Muchísimas gracias, Henry. Entonces, por favor, si podría ser en Excel el archivito a subir. Licenciado, en la resolución del caso,
¿Habrá posibilidad de que, no sé, pues hasta el próximo domingo usted nos pueda subir un videito corto de un resumen de la resolución para que sepamos? Les puedo pasar el archivo de la resolución. No hay ningún inconveniente, ¿no? Para que ustedes puedan ver y tengan retroalimentación de su examen. Exacto, por favor. Sí, no hay ningún problema. Háganme el recuerdo, sí, porque como estoy con 2 trillones de clases, a veces me olvido. Entonces, si me mandas un mensajito ahí, Leti, no hay mayor inconveniente, se los envío la resolución. Obviamente es tentativa porque tiene una parte cualitativa, ¿no es cierto? Una parte cualitativa. Eso, ¿qué más teníamos que ver acá? Creo que es eso. Creo que no hay más. Si alguien tiene alguna duda, de nuevo, los invito a contactarme vía WhatsApp. Con mucho gusto las analizamos y las vemos. ¿Listo? Sí, lo último. Como es un trabajo grupal hasta de 3 personas, solo una de las personas tiene que subir esto a la plataforma, ¿sí? Por favor, no se olviden de mandarme sus nombrecitos. En la primera hojita, en la parte de arriba, en amarillito con negrilla, pongan sus nombres. ¿Sí? Me pasa muchas veces que Alberto queda, no sé, pues, con la Leti, con Henry, ya haremos grupo, ya. Alberto, tú lo subes, listo. Y Alberto, así mal tipo como es, agarra y lo sube sin nombres de nadie más que de Alberto, ¿no? Entonces, por favor, súbanlo con los nombres de todos, ¿sí? Así podemos acelerar el tema de calificaciones. ¿Ok? Bueno, señores, no les robo más tiempo de su sábado. Espero que tengan un fin de semana largo, bonito, que disfruten mucho y pues que estén muy bien. Cuídense, esto de la pandemia no ha terminado todavía. ¿Listo? Gracias, licenciado. Linda su clase. Muchas gracias y Gracias. bueno, espero que nos veamos en un futuro próximo. ¿Ok? Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Quedo a su entera Gracias. disposición. Gracias, buenos días. Nos Chao. vemos. Muy bien. Chao, chao. Chao, buen día, buen fin de semana. Adiós.